La más importante científica y filósofa de la antigüedad tardía, vivió a caballo entre los siglos IV y V de nuestra era, cuando la religión oficial del imperio, el cristianismo, desplazaba ya a las tradiciones paganas y ocupaba un lugar preeminente en la política y la sociedad. Su vida, obra y enseñanzas, y sobre todo su cruel hinchamiento a manos de una horda de monjes enfurecidos, la convirtieron en un símbolo del paso a una nueva etapa que ya anticipaba el medievo. La figura de Hipatia de Alejandría ha pasado así de la historia a la leyenda, hasta convertirse para muchos en una especie de mártir del viejo mundo clásico, en un momento en el que éste se estaba extinguiendo. A mediados del siglo IV, cuando Hipatia vino al mundo, Alejandría seguía siendo la gran metrópoli helénica de la cultura y las artes. En su museo y su biblioteca, fundados por la dinastía de los Ptolomeos, se formaron generaciones de científicos, literatos y filósofos. Desde el siglo III después de Cristo se desarrolló allí la Escuela de Alejandría, vehículo de la filosofía neoplatónica, con representantes tan ilustres como Plotino. Hipatia se sumergió desde su más tierna infancia en este ambiente de estudio y discusión intelectual. Su padre fue Teón de Alejandría, conocido matemático y astrónomo que dirigía la biblioteca del Serapeo, heredera de la gran tradición científica alejandrina. La joven se dedicó primero a las ciencias, como su padre, con quien trabajó en diversas obras, editando comentarios a Ptolomeo, Euclides y la aritmética de Diofanto, y escribiendo libros sobre astronomía y geometría. Se consagró también a las ciencias aplicadas. De hecho, se cree que inventó el hidrómetro, un instrumento para destilar agua y medir la densidad de los líquidos. Tras superar a su padre en tales disciplinas, Hipatia volvió su atención a la filosofía. Es posible que viajara a Atenas e Italia, donde quizá tuvo contacto con los círculos neoplatónicos. En cualquier caso, llegó a alcanzar un gran saber y pronto ocupó la cátedra de filosofía en la Escuela de Alejandría, donde enseñaba las doctrinas de Platón y Aristóteles tanto a cristianos como a paganos. Sinesio, obispo de Cirene, fue discípulo suyo y habla de ella con fervor y admiración en diversas cartas que le dirigió. Especialmente conmovedora es la última carta que moribundo envió a su maestra pidiendo consejo y benevolencia. El historiador cristiano Sócrates la considera la tercera cabeza de la historia del platonismo tras el propio Platón y Plotino. Asimismo, el pagano Damasio la estimaba una gran maestra. Modelo de sabiduría, Hipatia era consultada por las autoridades de la ciudad para asuntos diversos. A su puerta acudían nobles, artistas y pensadores que conformaron acaso el último círculo académico e intelectual del helenismo. El propio prefecto de la ciudad, Orestes, delegado del emperador, se contaba entre sus discípulos. Sócrates escribió de ella: gracias a su aplomo y cortesía que había adquirido mediante el cultivo de su mente, aparecía a menudo en público en presencia de los magistrados, y no se sentía intimidada al asistir a una asamblea de hombres, pues todos la admiraban por su extraordinaria dignidad y virtud. A todo esto se añade que Hipatia era una mujer de enorme belleza, pese a algunas noticias contradictorias que la citan como esposa de un filósofo llamado Isidoro. Parece que nunca se casó y permaneció virgen en su escuela. Sin embargo, a finales del siglo IV, Alejandría distaba de ser un remanso de paz para la filosofía y la ciencia. La ciudad estaba cada vez más agitada por las pugnas por el poder entre diversos partidos y en particular por las disputas religiosas de los grupos cristianos. En efecto, desde al menos el siglo II, Alejandría se había convertido en uno de los principales centros del cristianismo. En ella vivieron eminentes teólogos como Clemente y Orígenes, y fue cabeza de toda la iglesia egipcia. Defensores de la ortodoxia más radical, los cristianos alejandrinos mostraron creciente hostilidad entre los vestigios de la cultura pagana, sobre todo desde que entre el año 390 y 392 el emperador Teodosio I decretara el fin de los cultos, oráculos y templos de la antigua religión pagana. En el año 391, por instigación del obispo Teófilo, el Serapeo de Alejandría fue tomado por los cristianos y sus estatuas profanadas, mientras los paganos que habían intentado defenderlo huían despavoridos y sus templos se convertían en iglesias. Pese a todo,
Hipatia pudo proseguir sus enseñanzas filosóficas hasta que en el año 415 estalló una nueva crisis. En ese año, Cirilo, que había sucedido a su tío Teófilo como obispo y patriarca de Alejandría, el título que ostentaban como cabeza de la iglesia egipcia, entró en conflicto con el prefecto de la ciudad, Orestes. El motivo del choque era un debate teológico sobre la naturaleza de Cristo, frente a la tesis de una doble naturaleza humana y divina defendida por el patriarca de Constantinopla. Nestorio, Cirilo y los alejandrinos sostenían el monofisismo, según el cual Cristo tiene una sola naturaleza en la que predomina el elemento divino. En realidad, detrás de la disputa estaba la voluntad de Cirilo de defender la autonomía de la iglesia egipcia frente a la capital del Imperio de Oriente. Los disturbios comenzaron cuando cientos de monjes del desierto, partidarios de Cirilo, acudieron a la ciudad y acorralaron al prefecto Orestes con su séquito. Uno de ellos, un tal Amonio, le arrojó una piedra a la cabeza, mientras los hombres de Orestes retrocedían, temiendo una lapidación masiva. Orestes comenzó a sangrar y sus soldados finalmente aprendieron a Amonio, que murió torturado en el tribunal. El prefecto, cristiano pero partidario de cierta libertad y convivencia, informó de los hechos al emperador Teodosio II, pero Cirilo reaccionó astutamente y le contó su versión. El obispo proclamó a Amonio mártir de la fe tras afirmar que había muerto torturado mientras se le obligaba a renegar de Cristo. Hipatia mantenía amistad con Orestes, y los cristianos no tardaron en responsabilizarla del conflicto que había tenido lugar. Detrás de ello estuvo seguramente el obispo Cirilo. Según algunas fuentes, en una ocasión, Cirilo vio a una muchedumbre que acudía a una lujosa casa. Cuando supo que era la escuela de Hipatia y que todo el mundo buscaba sus sabias lecciones, concibió un odio furioso hacia ella. No se podía tolerar tal comportamiento en una mujer, desde el punto de vista de los cristianos más ortodoxos, pero seguramente su odio se debía sobre todo a la influencia social y política de Hipatia. Cirilo creó un ambiente hostil hacia ella y, cabe suponer, alentó a sus partidarios, que ya acampaban por las calles de Alejandría en número abundante, a que la eliminaran. Así, un día de marzo del año 415, una muchedumbre de cristianos enloquecidos, encabezada por un tal Pedro, interceptó a Hipatia en su carro cuando volvía a su casa y la derribó al suelo. Según las fuentes, allí le arrancaron las vestiduras y la arrastraron hasta una iglesia cercana en el antiguo Cesario, donde la despedazaron y le arrancaron la carne de sus miembros con piedras afiladas. Luego reunieron sus restos y los llevaron a un lugar llamado Cinarion, donde los arrojaron al fuego, como si conjurasen de este modo a un diabólico ídolo pagano. La mayor parte de las fuentes, incluso cristianos como Sócrates, condenan este crimen y la actitud de Cirilo, mientras que otros como Juan de Niquio justificaron la postura del obispo sosteniendo que Hipatia era en realidad una peligrosa hechicera. La causa de su cruel asesinato, afirma la Suda, fue la envidia de Cirilo, según unos, por su extraordinaria sabiduría, especialmente en astronomía, pero otros dicen que sucedió por la consabida insolencia y rebeldía de los alejandrinos. Ni el paganismo ni el academicismo murieron con Hipatia, pero su desaparición supuso un golpe muy duro. Los escritos de Hipatia se perdieron, pero su legado nos ha llegado a través de sus discípulos y su leyenda ha perdurado. Como la de otras figuras que encontraron una muerte trágica, la imagen de Hipatia se ha mitificado con el paso de los siglos. Su figura resurgió en el Renacimiento. De hecho, se cree que está retratada en la obra maestra de Rafael, La Escuela de Atenas, entre las mentes más brillantes de la historia de la humanidad. En el periodo de la Ilustración, Hipatia fue convertida en símbolo de la lucha de la razón contra la superstición y la represión de la Iglesia. Artistas, escritores, científicos y pensadores como Voltaire se inspiraron en ella para reivindicar el poder de la mente humana libre de dogmas. En el siglo XIX, el movimiento romántico perpetuó la iconografía de Hipatia en la literatura y en las artes, idealizándola como una mujer joven y resplandeciente, aunque en el momento de su muerte tenía alrededor de 60 años.
Casi 2000 años después de su muerte, y a pesar de su final trágico, la figura de Hipatia representa la victoria del conocimiento sobre la ignorancia y de la razón sobre la barbarie.